Estamos en comunicación con Camilo González Pozo, presidente de Indepaz. Camilo, la situación de los líderes sociales en el país en este 2020, ¿cómo la calificaría? Pues sigue siendo crítica, porque pues han persistido los asesinatos, las amenazas, el confinamiento triple para los líderes y las fórmulas aplicadas por el gobierno en diferentes regiones del país pues no resultan, no parece que existiera una estrategia real de contención de este fenómeno y de garantías de protección a la comunidad y a los líderes. ¿Qué es lo que pasa en el departamento del Cauca, donde en esta cuarentena por el coronavirus siguen los asesinatos de líderes sociales, incluso han llegado a asesinarlos en sus propias casas? Pues allí concurren varias circunstancias. Yo creo que hay un primer factor y es el control territorial. Con la cuarentena y la pandemia, las organizaciones sociales y comunitarias han desarrollado controles en 500 puntos del departamento, en comunidades indígenas, afro, campesinas, en vías, en las entradas de las cabeceras municipales. Es un dispositivo extraordinario de control social donde por razones sanitarias ayudan a hacer la pedagogía a la gente, pero también ayudan al suministro de alimentos y a todos los auxilios, a toda la solidaridad. Ese control choca y ha chocado brutalmente con las pretensiones de algunos grupos que quieren transitar por esas regiones en sus fines de negocios, de narcotráfico, o las pretensiones de presentarse como digamos, la fuerza de dominio en esas regiones. Entonces chocan, han disparado contra puntos de guardia indígena y puntos de guardia cimarrona en el norte del departamento. Entonces es un primer factor. Ahora hay un segundo factor, de todas maneras, y es que se han dado desplazamientos de estos grupos para posicionarse en las regiones y ganar ventajas. Por ejemplo, en la zona de Mercaderes y Argelia, o la Jaime Martínez y de Nariño se han tratado de desplazar, hacer incursiones, los llamados gaitanizas o clan del Golfo, en pugna con el ELN. Allá buscan, en medio de la pandemia, imponerse para los negocios del oro, para los negocios de la coca y en general para sus poderes políticos. Entonces señalan a los líderes de no alinearse con ellos, de ser cómplices de otro bando. Y la tercera situación es la situación que se presenta con las formas de intervención de la fuerza pública, que tenemos que, pues la fuerza pública define eso como un territorio de guerra y entran en un plan de ocupación territorial para erradicación forzada con brigadas erradicadoras de la policía y también en labores de interdicción. Entonces, en medio de la pandemia se incendian los territorios, como sucede en Argelia, el Tambo, en todo lo que es la cuenca del río Micay hacia el Naya y en el norte del departamento. Entonces ahí se combinan varias pandemias, ¿no? La del coronavirus, la epidemia de los grupos residuales y de todos estos grupos armados narcoparamilitares, la tragedia del hambre y de la escasez, sobre todo en sectores campesinos y en sectores pobres, y a eso se le agrega que el Estado no hace presencia para ayudar a la gente con lo que necesita, sino para hacer operaciones de contrainsurgencia, operaciones de guerra. Entonces eso es lo que tiene complicada la situación en el Cauca. Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, acaban de presentar ustedes un informe relacionado justamente con el asesinato de líderes sociales en este 2020. ¿A qué conclusión han llegado ustedes? ¿Cuál es el principal autor de estos asesinatos? Pues aquí hay algunos actores inmediatos de los asesinatos pues que se están presentando en el conjunto del país. Tienen que ver con grupos armados y sicarios, que son los autores materiales, ¿no? Pero en general siguen siendo las mismas dinámicas de intereses de control de riquezas, de territorios, de rentas, de narcotráfico, de tierras. Entonces eso se ha exacerbado en este año y bueno, y venía disminuyendo un poco en los meses de enero, febrero, marzo, pero finalmente esto se ha disparado en algunas regiones, particularmente en el Cauca, en el Bajo Cauca antioqueño y en algunas regiones del Putumayo. ¿Qué tipo de liderazgo principalmente ejercen las víctimas de estos asesinatos? Veíamos que algunos apoyan las labores de erradicación de cultivos ilícitos, otros son líderes indígenas.
¿qué perfil tienen las víctimas? Pues el 61% de las víctimas que se han presentado en este periodo son indígenas, aunque las últimas semanas pues se ha desplazado el problema hacia sectores campesinos. Son las principales víctimas indígenas, campesinos y afro en la ruralidad. Son dos víctimas de toda esta ola pues de violencia que se está presentando. Hay desplazamientos muy fuertes. Yo creo que no solamente son los asesinatos, desplazamientos en el Chocó, en la zona de Bojayá, también en el departamento del Cauca, en toda la región del Tambo y por el San Juan del Micay, toda esta región, desplazamientos de campesinos, de indígenas, y en la parte también de Nariño, en la frontera con el Ecuador, en Altamira, y en la parte de los resguardos Aguá, donde se han presentado incluso asesinatos. Y ahí también hay situaciones de tensiones muy fuertes con la presencia de radicadores. Tenemos por lo menos 15 situaciones de enfrentamientos, críticas con comunidades en medio de la pandemia, porque llegan brigadas de erradicación, llegan 40, 50 efectivos erradicadores, pero rodeados de ejército, de policía, de todo dispositivo, las comunidades confinadas, sin alimentación, sin ningún tipo incluso de acceso a mercados ni nada, y se encuentran con un atropello de la fuerza pública, con comunidades que incluso han hecho manifestación de voluntad de entrar a los planes de sustitución. Entonces, la meta de 2.000 hectáreas mes erradicadas de manera forzada mediante dispositivos militares en medio de la pandemia es un atropello a la población. Eso está incendiando en lugar de ayudar, en lugar de llegar el suministro de elementos sanitarios, de alimentos, de programas sociales. Entonces lo que llega es un operativo que considera que la población es simplemente un objetivo de represión, aliados de la criminalidad. Yo creo que eso es gravísimo porque en esa situación están 400.000 familias, eso no se trata de poca cosa. Camilo, finalmente el gobierno anunció en la Mesa por la Vida, donde se analizó toda esta situación de las amenazas, de los asesinatos a líderes sociales, que se va a presentar una política pública para la defensa de esta población el próximo 7 de agosto. ¿Qué elementos consideran ustedes desde Indepaz, que han hecho un seguimiento a toda esta situación, debe contener esa política pública? Lo que pasa es que ya se han presentado varios documentos como parte de lo que han llamado política pública. Existen normas, decretos de protección colectiva, de alertas tempranas, existen planteamientos como toda la política de los planes de sustitución, de los planes regionales territoriales. Es decir, hay una política formulada y aprobada, constitucionalmente respaldada, que está consignada en el acuerdo de paz y en sus desarrollos. Lo que pasa es que no se pone en práctica. Es decir, aquí el asunto no es que falten documentos y decretos, lo que falta es un enfoque real de transformaciones territoriales, de enfoque social y de alianza con las comunidades. Las comunidades en esos 100 municipios críticos, en los 170 donde se hablan de los planes de desarrollo, en los 350 donde hubo alguna presencia en algún momento de las FARC, esas comunidades los que están esperando es la llegada del Estado social, no simplemente de la fuerza pública. Entonces podemos tener un documento de política pública, pero lo que han dicho es, por ejemplo, en el Cauca ya tenemos más de 10.000 efectivos de la fuerza pública, y ahora llega la FUDRA, son cerca de 15.000 con efectivos de la policía, y le van a meter más tropa. Y se sabe que por ahí no es, porque tienen los objetivos equivocados. Y el objetivo es dar de baja a unos integrantes de unas nuevas pandillas rurales que se han conformado para prestar servicios de seguridad y capturar rentas del narcotráfico y de esos negocios, y entonces desarrollan una política de guerra. Y entonces reforzar políticas públicas como si estuviéramos en una guerra y no, en una nueva situación de transición a la paz, yo creo que nos lleva al mismo despeñadero, las mismas situaciones de equivocaciones. Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, gracias por estos minutos que nos ayudan a comprender mejor la situación de los líderes sociales en el país. Bueno, que esté muy bien.